Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie de comentarios musicales de El Rey va Desnudo, un canal lo anti-especializado, un canal absolutamente no especializado, que se dedica, entre otras cosas, al pensamiento crítico, con videos temáticos que publicamos los miércoles a las 6 de la tarde y con nuestro streaming, que es los jueves de 7 a 9 de la noche. Pero tocamos todo tipo de temas de lo divino, de lo humano, sociedad, política, a veces incluso deportes, en fin, podemos hablar absolutamente de todo, siempre desde la perspectiva del pensamiento crítico, pero también hablamos de arte, también hablamos de poesía, tratamos de leer a un poeta cada jueves, porque tenemos que ejercitar nuestro pensamiento crítico, tenemos que pensar mucho y pensar bien, pero también tenemos que ejercitar nuestro sentimiento y sentir bien y sentir mucho, porque esta es la única oportunidad que tenemos de sentir mucho en esta vida. Y para mí una de las fuentes de sentimiento y de pasión más grande siempre ha sido la música. Sí que me gusta compartir música con ustedes. He sido músico y a mucha honra, pero tampoco muy bueno, por desgracia. No le pude dedicar todo el tiempo que me ameritaba por andarme dedicando a otras cosas. Pero aquí comento tipos de música, bandas, géneros que quizás no están en la conciencia general de la gente, que no salen en radio, que no salen en los más reproducidos de las plataformas de audio, y que sin embargo me parece que son importantes y me parece que nos aportan cosas que hacen que valga la pena conocerlos. Entonces, pues por eso hacemos esto. Estos vídeos de música no están monetizados, el resto del canal por supuesto sí lo está, de algún lado tiene que salir todo los recursos para todo lo que tenemos aquí, pero estos no lo están para evitar los problemas de copyright. Pero si usted quiere apoyar al canal, pues en la descripción tiene los enlaces a Patreon y PayPal, donde puede echarnos una mano, que se agradecerá muchísimo. Y si no, bueno, al menos suscríbase y recomiéndenos. Y dele me gusta a los vídeos que le gusten, por supuesto, no a todos, solo a los que le gusten. Y también en la descripción está el vídeo original de lo que vamos a escuchar hoy. Y lo que vamos a escuchar hoy es un grupo que se llama Hogtail, y del que tengo muchísimo que hablar, pero voy a limitarme a hablar un poquito de eso. Primero que nada, yo los conocí como trío, y los conocí por la violinista, porque la violinista me parece excelente, me parece una gente enormemente apasionada por la música Brittany Haas. Llevo muchísimos años oyéndola, pero ella siempre tuvo una banda con el bajista, con el contrabajista, que ahora se me van a olvidar sus nombres, pero los voy a poner aquí ahora que hagamos la edición, con el contrabajista y con el guitarrista. Ella ha trabajado con ellos dos en un trío, hicieron cosas muy buenas, no cantan. Ella canta y canta bastante bien, pero este es un grupo instrumental. Y hace unos pocos años se les adicionó un mandolinista que me parece extraordinario, y han creado este tipo de música que es entre tradicional, entre bluegrass y no bluegrass, entre un sonido que puede ser desde céltico o nórdico hasta de los Apalaches, si usted quiere. Es un sonido muy propio. Obviamente tocan cosas de carácter tradicional, pero lo que hacen ellos es muy, muy notable. Dos cosas a observar en esta canción que vamos a escuchar. Primero, Brittany toca un violín de 5 cuerdas. La quinta cuerda grave del violín, que es un do, permite al violín acercarse a algunos de los tonos de la viola. Y la viola es un instrumento que está renaciendo enormemente. Yo estaba oyendo violistas tocando rock, porque es un sonido más grave que el del violín, más pastoso, y que tiene una riqueza enorme, que está precisamente entre el cello y el violín. Pero el contrabajista, no me acuerdo su nombre ahora, también utiliza una extensión que le permite alcanzar un do con la cuarta cuerda, con la cuerda más grave del contrabajo. Y es muy curioso. Esta extensión del contrabajo se ha inventado porque resulta que gente como Bach o Tchaikovsky escribían tonos, notas que el bajo no puede alcanzar con la afinación normal. Entonces, claro, los contrabajistas han luchado por tocar esas notas que dice la partitura de Bach que hay que tocar. Entonces, tiene esta extensión que le permite alcanzar esas notas graves, y proviene, por supuesto, de la música clásica. Pero la quinta cuerda del violín de Brittany Haas no procede de la música clásica, sino que fue popularizada en 1963 por un músico de bluegrass.
Y si usted no lo sabe, el bluegrass es un género inventado en los años 50, 40. No es un género que se hunda sus raíces en la tradición milenaria de los apalaches o de la música que llegó de África, etcétera. No, el bluegrass se inventó en los años 40 con un grupo que se llamaba precisamente bluegrass. Entonces, con todo eso, lo que tenemos son sonidos que son entre tradicionales y absolutamente nuevos. No tiene nada que ver, no tiene ninguna relevancia, pero el violín de Brittany está muy golpeado. Le faltan trocitos de barniz, que algunos me dicen que esto puede afectar el sonido, no lo sé. Pero miren, a mí los instrumentos muy golpeados me gustan mucho. Me gusta mucho la Fender Stratocaster que toca Popa Chovy, que lo ha estado acompañando durante 40 o 50 años y que la pobre está, pero absolutamente golpeada. Me gustan las guitarras incluso la otra guitarra muy golpeada es la de Laura Chávez, que usa una Fender roja. Los instrumentos que evidencian que ha pasado por ellos muchas cosas y que han estado en muchos escenarios y en muchos trenes y en muchos aviones y en muchos lugares y les han caído encima quizás chorros de cerveza y quizás alguien los ha quemado con un cigarrillo sin querer y son instrumentos con vida, a mí me gustan mucho. No sé por qué y probablemente no tenga ninguna relevancia para lo que vamos a hacer ahora, que es escuchar el Unless, quiere decir pese a, de Hogtail, que significa cola de halcón, y que es el cuarteto en el que toca Brittany Haas y ellos. Paul Covert, Jordan Tace y Dominic Leslie. Bueno, obviamente, este tipo de canciones, este tipo de melodías parten de un tema muy, muy definido, sobre el cual se hacen algunas variaciones y sobre todo sobre el cual van trabajando todos los instrumentos. Dije que había mandolina y usted no verá una mandolina al uso. Eso que ve usted allí es una mandolina tenor. Es una mandolina tenor de 4 cuerdas dobles y que muchos mandolinistas las utilizan como forma de pasar hacia la guitarra o de apoyarse cuando cantan, porque muchos mandolinistas que quieren cantar se ven en la necesidad. Vamos, la mandolina no es un instrumento claramente de acompañamiento, es más un instrumento de solo.
Entonces, gente como Sara Yaros, que ya la hemos escuchado con el grupo I'm With Her, por cierto, a Brittany Haas ya la habíamos escuchado con el grupo Crooked Steel, o Sierra Hull, están usando la bandolina tenor como una forma de cantar, pero también el sonido de la mandolina tenor es muy distinto, mucho más rico, mucho más amplio que la mandolina, que finalmente es un instrumento de sonido, de registro más bien agudo, muy adecuado para los solos, pero aquí tiene otra función y tiene otro tipo de sonido. Por supuesto, toca la mandolina tradicional, este intérprete, pero esta mandolina tenor le da un sonido que a mí me parece muy, muy atractivo. En la música popular no es muy frecuente, cada vez más, pero no sigue sin ser muy frecuente escuchar el contrabajo tocado con, con arco. Es más un instrumento percusivo, rítmico percusivo, y es muy difícil oír al bajo llevando la melodía. Bueno, esto lo hacen algunos, como lo hacía John Entwistle con el bajo en el grupo The Who, pero no es frecuente, no es que no se haga, simplemente es pocas veces se ve. Este contrabajista en concreto, creo que es Coward, es de un virtuosismo absolutamente arrollador y es capaz de tocar una melodía así en el contrabajo, es capaz de hacer cosas extraordinarias. Hay un momento, y vamos a regresar un poco, hay un momento en que en el diálogo entre el violín y el contrabajo parece que estamos oyendo un cello, porque está usando los registros más agudos del contrabajo. Y todo lo que estamos oyendo es finalmente una conversación entre los cuatro instrumentos. Trátensela de imaginar como una improvisación poética coral, donde yo doy un verso y tú varías sobre aquel verso, pero el otro entonces le añade algo más a ese verso y el otro da ese verso con su final. Y van creando un mundo envolvente de música a partir de un tema muy sencillo, pero que a la vez en manos de buenos músicos da para muchísimo. Vamos a regresar, no sé, 30 segundos, un minuto. Aquí vemos claramente las 4 cuerdas dobles de la mandolina tenor, para imaginarnos este diálogo, este coro hecho entre 4 amigos que se reúnen para conversar este tema.
reserva de volver a oír el final, no sé si usted se da cuenta, o tú te das cuenta, de que la primera presentación del tema, cuando entra con el violín al principio de la canción, nos da la idea de algo de melancolía, algo de tristeza, algo de un sentimiento muy suavecito. Y al final, gracias al manejo de la dinámica, o sea, de la capacidad de hacer más intenso, más presente o menos presente la música, al final ese mismo tema es un tema enormemente alegre, enormemente fuerte, enormemente, dan ganas, dirían algunos, de bailar. Yo soy menos de bailar, pero... Es decir, el tema se ha transformado a lo largo de la canción para convertirse en algo enormemente alegre. Y este final de numerosos contrapuntos entre los 4 instrumentos me parece de una calidad musical, de una riqueza, que lo puedes oír varias veces e ir sacando hilo. Mira lo que está haciendo aquí el contrabajo, pero es que lo que está haciendo con el violín. Y es lo que debe ser una experiencia auditiva, creo yo. Sube de octava ella. Pues ese es el tipo de cosas que yo creo que vale la pena que oigamos y salgamos un poco del espacio meramente de aquello que es el mínimo común denominador. Alguien me decía, si la música, por estos días acaban de entregar los Grammys, y alguien me decía, bueno, pero es que los Grammys son, ¿qué es? ¿Música aburrida? ¿O por qué? Solo es resultado de que la promueven mucho. Digo, no, la mercadotecnia tiene que ver, pero también es una música sencilla, es una música que es el mínimo común denominador. Muchas veces es la música que le gusta a la gente a la que ya la acostumbraron a un cierto tipo de música, ¿no? Entonces, estoy acordándome de algunas frases que decían músicos conocidos míos. Es decir, nos hemos habituado a un determinado tipo de música, y yo no creo que esté mal tampoco por definición eso, ¿no? Todos nos habituamos a un tipo de música a lo largo de nuestra vida, dependiendo de nuestro entorno, de lo que nos rodea. Yo estuve rodeado de música clásica y sigo considerando que el doble concierto para 2 violines de Bach es una de las cosas más maravillosas que se han escrito jamás, o la obertura 1812, porque me sumergí en la música clásica desde muy pequeño, pero también oía yo a los Beatles porque mi juventud, mi infancia y mi primera adolescencia estuvieron marcadas por la existencia de los Beatles y del rock. No digo que sea malo que tengamos una costumbre musical a nuestro alrededor. Lo que sí digo es que siempre es bueno romper las costumbres musicales e ir a buscar a otros lados. Quizás en las gaitas de Noruega o en la balalaika rusa o en el banduri que hemos oído aquí con el trío Mandili, este instrumento de 3 cuerdas de Georgia, de la República de Georgia, no de Georgia, Estados Unidos. Quizás allí encuentras un sonido que te va a gustar. En mi entorno no había gaitas cuando yo era joven, y sin embargo la gaita es uno de los instrumentos que más me gusta en la actualidad. La zanfona es un instrumento que descubro muy tardíamente, ya a mi edad. Romper los espacios musicales a los que nos hemos habituado es sano, porque nos permite nuevas experiencias emocionales, y repito, sentir mucho y sentir bien también es parte de la experiencia humana. Muchas gracias por acompañarme. Soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, y los invito los miércoles a las 6 de la tarde a nuestro video temático sobre cuestiones que tenemos que abordar con el pensamiento crítico, y los jueves de 7 a 9 en nuestro streaming. Yo voy a estar por aquí probablemente mañana o pasado mañana con más música que compartir, y mientras tanto, muchas gracias por acompañarme.